Me gustaría que me hubiese gustado Los secretos de Dumbledore. Empiezo diciendo esto porque no quiero parecer el típico hater que disfruta buscando efectos a una película. El universo creado por Rowling me encanta y me gustaría disfrutar de esta saga todo lo posible, y de hecho esta es una película que, sobre el papel, debería encantarme. Tiene un universo que amo, un tono más pausado y denso, una historia que se aleja de la acción para centrarse en los personajes, una trama política, todos estos elementos que me interesan, pero sus problemas son tan flagrantes que ni siquiera yo he podido disfrutarla de verdad. En su defensa, hay que reconocer que varios de los problemas que tiene su guión vienen heredados de las anteriores, y el principal de ellos es uno del que me parece que se habla sorprendentemente poco, y es que esta saga no debería llamarse Animales Fantásticos. Animales Fantásticos debería haber sido una única película independiente o una saga que contase otra historia, pero el empeño de Rowling por contar esta historia bajo este título ha generado una cantidad de problemas del que no sé si puede recuperarse ya. En mi opinión, la primera película hace un muy buen trabajo combinando la trama de los animales con otra trama más oscura como la de Credence. Por un lado, Newt tiene que recuperar a los animales que ha perdido, pero por otro tiene clavada la espina del Obscurial al que no pudo salvar en su momento, lo que hace que se involucre de manera personal y no solo tangencial en el otro conflicto, lo cual justifica su protagonismo. Al fin y al cabo, y esto es clave para exponer mi punto, un buen protagonista es aquel que, aunque entre en una trama por casualidad, tiene características personales o un background que hacen que dicha historia deba contarse a través de él en concreto y no de cualquier otra persona. Esto es algo que desaparece en las siguientes películas, ya que Rowling decide entonces que quiere contar la historia de Dumbledore y Grindelwald, pero como ha llamado a su franquicia Animales Fantásticos, Newt tiene que seguir siendo el protagonista, al menos sobre el papel, y he aquí uno de los grandes problemas de esta entrega. El protagonista de esta historia es Dumbledore, inequívocamente. Es, por un lado, el personaje que tiene una implicación personal tanto en el conflicto como con el antagonista, y es también el personaje que tiene un arco de evolución alrededor del cual se estructura la historia. Sin embargo, como esta película no se llama Los secretos de Dumbledore, sino que se llama Animales Fantásticos y Los secretos de Dumbledore, Newt ocupa un rol predominante y está por ahí robando minutos de metraje y acaparando el punto de vista, impidiendo el correcto desarrollo de la que debería haber sido la trama principal. No os confundáis, no tengo nada contra el personaje ni contra Eddie Redmayne, y de hecho creo que una saga centrada de verdad en Newt y sus aventuras sería muy interesante. La escena esta con los cangrejos en la cárcel es genuinamente divertida, pero parece un pegote en medio de otra historia, como si hubiera una obligación contractual de meter una escena cute con animalitos en mitad de una historia que tiene un tono y un foco radicalmente distinto. Es una escena que estaría muy bien en otra saga, en una que de verdad vaya sobre animales fantásticos, pero no es el caso. En general, esto ocurre con todos los personajes de la primera entrega, que no tenían ningún motivo real para continuar en la saga más allá de ser los protagonistas de la anterior. Se ha forzado que continúen porque evidentemente no puedes cargarte a tu reparto de una entrega a otra, pero a nivel narrativo ahora son más bien un estorbo, algo que habla muy mal de la planificación. En esta tercera película han intentado conectar la trama de los animales y la de Grindelwald mediante el cheating, y se agradece el intento, pero no es suficiente. De esta manera se produce una conexión a nivel narrativo, pero no a nivel personal, y como he dicho antes, hace falta más para convertir a un personaje en un buen protagonista. Aquí ni la forma de ser ni el background de Newt justifican su rol, porque su papel lo podría haber tenido cualquier otro personaje que simplemente se preocupara por el cheating. Y claro, al final todo esto genera que el personaje a través del cual se narra la historia y quien pretende ser el guía del espectador no sea más que un mero testigo, alguien que ni pincha ni corta en el gran esquema de las cosas, complicando mucho la implicación de todo aquel que no es fan acérrimo de la saga. Este, sin embargo, no es el único problema. Estructuralmente, la película es caótica. Dedica muchísimo tiempo a volver a presentar personajes que ya estaban presentados y a recordarle al espectador cómo había acabado la anterior película, lo cual da lugar a que, tras un buen arranque con la escena entre Dumbledore y Grindelwald, todo se vuelva muy anticlimático. Además, tarda muchísimos minutos en dar un objetivo tangible a los protagonistas, lo cual es un error casi de primero de escritura de guiones. El único personaje que tiene un objetivo más o menos definido es Grindelwald, pero el resto deambulan de un lado para otro sin que el espectador sepa exactamente qué pretenden hacer en ningún momento, lo cual, de nuevo, aleja al espectador de lo que está viendo porque no tiene material ni contexto para volcarse en la acción. Y no, frenar a Grindelwald no vale como objetivo, porque es un objetivo demasiado abstracto y que nunca sabemos cómo están intentando llevar a cabo.
Solo se define algún tipo de plan en el último acto, en el que sí entendemos qué quieren hacer los personajes con el chilling y podemos entrar de verdad en la acción. Hasta entonces, sin embargo, hay un distanciamiento enorme, que nace del hecho de que solo tenemos a personajes yendo de un lado a otro mientras pasan cosas que, al menos a ojos del espectador, no parecen obedecer a una relación de causalidad. Es más, la tontería esta de la contraplanificación parece casi una excusa para no molestarse en dar sentido a lo que estamos viendo. Los secretos de Dumbledore casi parece un título puesto a modo de metachiste, porque durante todo el metraje Dumbledore parece el único que sabe qué está pasando, y no es así como se escriben los guiones. Esto es algo que va a darle igual a la gente que ya es fan de la saga, pero quien no está tan metido en este universo y quiere conectar con la historia, no va a poder y va a aburrirse mucho en la saga. Otro de los problemas que surgió en la segunda película es que se introdujo una cantidad ingente de personajes, y lo que es peor, se introdujeron en muchos casos para nada. De cara a esta película, se han deshecho de varios. Nagini directamente ni aparece, Kama es desplazado a un papel casi anecdótico, y Tina también es apartada de forma muy poco disimulada, aunque en su caso intuyo que tiene más que ver con un problema con la actriz. Esto me parecería una buena decisión si no fuera porque, en vez de quedarse con un número manejable de personajes, Kloves y Rowling han decidido introducir a otros tantos igualmente irrelevantes. Esta vez se nos presenta al ayudante de Newt o a Token Black Woman número 2, que no aportan absolutamente nada, y a Aberforth, que es el único cuyo papel en la historia es de verdad importante y que es curiosamente el que menos presencia en pantalla tiene de los tres. Todo esto implica que tengamos tantos frentes abiertos que no se puedan cubrir todos. No vemos el proceso por el cual Queenie deja de querer seguir a Grindelwald. No vemos a Credence tener un conflicto real sobre a qué bando pertenece, quién está utilizando y para qué, o aceptando sus orígenes. No tenemos un desarrollo de la relación de Newt con Theseus más allá de un plano en el que se dan la mano. Es decir, 142 minutos de película deberían dar para muchísimas cosas, pero entre que gastamos los 20 primeros tratando al espectador como si tuviera Alzheimer, que hay que meter escenas con animales porque lo dice el título, que hay que presentar personajes irrelevantes, dar subtramas a los personajes irrelevantes de la anterior película, pues queda una película con mucha menos sustancia de la que debería. Todo esto hace que la película me transmita una sensación de intrascendencia, de que hay muy poco en ella que realmente merezca ser contado, algo que me pasaba ya con la anterior. Siento que ambas películas podrían haber sido perfectamente una, que nos contase el proceso por el cual Grindelwald va ganando adeptos con su discurso manipulador hasta postularse como candidato a presidente del Consejo de Magia, y que Dumbledore, avergonzado por su amor y lealtad a él en el pasado, busque redimirse impidiéndoselo y averiguando cómo romper ese pacto de sangre. Sin embargo, como he dicho, se gasta tanto tiempo en personajes que no pintan nada que se han hecho 2 películas de más de 2 horas en las que el foco está muy lejos de la historia principal y en las que son muy pocas las escenas relevantes a nivel global. La cuestión con esta saga no es que se esté contando una mala historia, ni mucho menos, sino que se está contando muy mal. Y es una pena, porque esta película lo tiene todo para gustarme, y sin embargo, aquí estamos.